El vigía invisible, junio 5. Continuamos con este desenlace donde Dios muestra su poder, su mano, su protección a todos los que le honran y le honran en la obediencia. No honrarle por medio de otro hombre o por medio de el nombre de una iglesia o por medio de todo lo que tiene que ver con dinero. No. La promesa en el libro de Samuel había sido: yo honraré al que me honre. Y eso era con la obediencia al Dios creador por medio de su mandato de los 10 mandamientos. Ahora, Daniel había cosechado una conexión directa con su creador. Daniel y sus 3 amigos habían cosechado esta relación. Ahora, donde estaba Daniel y sus amigos no era en su país Judá, Israel, no era una relación a Dios mediante un templo, pues el templo que Salomón había construido ya había sido destruido. Daniel y sus amigos estaban siendo fieles a Dios en su obediencia en un país hostil. Entonces, Daniel, vimos ayer de que la escritura en la pared, Belsasar, el familiar de Nabucodonosor, había retado al Dios del cielo. Había aparecido una mano sin sangre divina que escribía en la pared. Todo el reino estaba ahora en suspenso. La orgía, la fiesta, el festín se detiene. ¿Quién se atrevía a detener una fiesta del rey más poderoso de ese tiempo? Solamente el Dios del cielo tenía esa autoridad. Belsasar cometía el mismo error de Nabucodonosor. Antes de Nabucodonosor arrepentirse, llamaba a los agorreros, a los adivinos, a los que ponían su esperanza en no en el Dios creador, sino en el ocultismo. Y ahora nadie le daba la interpretación, nadie le daba la paz que Belsasar buscaba. Ahora vimos ayer que la reina le dice: hay un hombre que adivinó los misterios de Nabucodonosor, se llama Daniel. Daniel significa Dios es mi juez. Ahora, Daniel es llamado y él va allí en medio de esa fiesta. ¿Usted alguna vez ha tenido que ir a recoger a alguien o a ayudar a alguien que estaba en medio de una fiesta? Y ese no es un lugar en el que usted quería estar. Imagínese a Daniel ya con edad avanzada, yendo y metiéndose en un lugar oscuro donde hay gente ebria, donde hay fiesta, donde está la banda tocando. Y Daniel metiéndose en un lugar para salvar el momento, para rescatar a alguien. Estará la escena de Daniel capítulo 5. Daniel entonces fue traído delante del rey, haciendo un esfuerzo para recobrar la serenidad del momento. Belsasar dijo al profeta: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que tu espíritu es el de los dioses verdaderos. Santos está en ti. Hay todo entendimiento, hay toda luz y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios astrólogos que leyesen la escritura del vigía invisible y me mostrasen su interpretación, pero no han podido mostrar la declaración del negocio. Yo pues, dice Belsasar a Daniel, he oído de ti que puedes declarar las dudas, Daniel capítulo 5, y desatar dificultades, amigo, amiga, hermano, hermana en la fe.
si eres nuevo o no. Esto que acaba de decir Belsasar, yo he oído de ti que aclaras las dudas, que desatas dificultades. Usted tiene que saber de que era solamente Dios actuando mediante Daniel. Vea esta clave. El mundo, el rey más poderoso, confirmaba y había escuchado de que Daniel desataba dudas y desataba dificultades. No era Daniel, era Dios. Si tú, yo, queremos vivir en claridad, si queremos vivir en una vida tranquila, sin preocupación, sin ansiedad, sin depresión, debemos ir al Dios que aclara la duda, al Dios que aclara la dificultad. Este era el Dios que actuaba mediante Daniel. Si tú quieres y necesitas en este mundo de pecado, este mundo que Dios no creó en esta situación pecadora, Dios no creó la lágrima, la muerte, los problemas, la dificultad, la injusticia. Dios no lo creó. Dios creó un mundo perfecto y le dio ese ámbito a Adán y a Eva en el jardín del Edén antes del pecado. Por la razón del pecado y la rebelión del ser humano, vino Satanás, el pecado, la destrucción y el mundo en el que vivimos hoy. Pero este mundo no es el que Dios creó para ti. Si tú te has preguntado, ¿por qué vivo en un mundo que me desfavorece? Desde el momento que nazco, el mundo está en contra mía. Todo está en contra mía. Hay bebés que nacen con enfermedades que van ellos a tener que lidiar toda su vida. Este mundo, en el momento en el que nos da la bienvenida, está en contra de nosotros porque es el resultado del pecado. Pero si tú necesitas hoy día, viernes 5 de junio, vivir en un ámbito tranquilo, relajado, en donde tú das tu confianza a Dios, tienes que allegarte al Dios que aclaraba la duda y desataba la dificultad, como le dijo Belsasar a Daniel. Ese Dios se ofrece a ti mismo hoy. Ese es el Dios de Daniel capítulo 5 para nosotros. Es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él promete actuar de la misma forma que actuó con Daniel en tu vida. Ahora Belsasar veía a ese Dios que tenía respuestas en la vida de Daniel. Si ahora pudieres, continúa Belsasar, leer esta escritura, la del vigía invisible, la que nadie más podía identificar y entender, pues Dios así lo había elegido para que su mano y su fuerza se viera una vez más en un rey rebelde, Belsasar, un rey que no había experimentado de lo ajeno, de la experiencia triste de su familiar Nabucodonosor. Dice Belsasar, si tú lees esa escritura y me mostrares su interpretación, serás vestido de púrpura. En el Antiguo Testamento era un símbolo de poder, de influencia y collar de oro. Y tendrás en tu cuello entonces, y será el reino dado a ti y serás el tercero en poderío. Presidente, vicepresidente y el tercero en comando. ¿Ustedes creen que a Daniel le interesaba esa propuesta? ¿Creen que sí o creen que no? La Biblia nos ha mostrado hasta ahorita Daniel 1, 2, 3, 4 y ahora está en el 5. Daniel está avanzado de edad. La Biblia nos ha mostrado de que a Daniel no le interesó el dinero, el poder, la influencia, ni el reconocimiento, ni el aplauso del ser humano. Esa es una característica del verdadero y la verdadera servidora de Dios. Sea en tu iglesia, en tu comunidad, en tu país, el verdadero hombre o mujer que Dios usa para llevar su verdad no siempre es aquel que se ve muy bien presentable, que
tiene influencia y poder y que es el líder cabeza, no siempre es él. Ese posiblemente es el que pretende, pero el verdadero mensajero o mensajera de Dios es aquel que tiene el amor por las almas, porque ese amor por las almas, sin esperar ninguna retribución, ningún resultado, ninguna compensación, es el que Dios o la que Dios ha enviado. Daniel no le importaba la oferta de Belsasar. Él solamente quería agradar a Dios. Si tú me mostrares esa interpretación, serás vestido de todo esto que te he mencionado. Ante aquella muchedumbre aterrorizada, imagínense ustedes una fiesta muy famosa suspendida. Daniel estaba en pie. Daniel ya no era el mismo joven de 16 años que fue llevado cautivo de Judá a Babilonia. Ahora Daniel se cree que tenía más de 65 años. Daniel estaba en el final de su vida. Ahora imagínenselo, Daniel está de pie. Está ante otro reto, pero Daniel no teme, porque Daniel ha construido una relación con su Dios creador, Yahweh Elohim. Él ahora está frente a la promesa que el rey le había hecho en los regalos físicos, pero a Daniel no le importan. Con la tranquila dignidad de un siervo del Altísimo, no para él. Su confianza no se detiene. Él no duda. Daniel ahora va a tener palabras de adulación, va a contestar a este rey terco, sino para interpretar voy a hacer un mensaje de condenación. Lamento decírtelo, Belsasar, el mensaje que Dios te trae a ti hoy no es un mensaje bonito, dulce. Y sabes una cosa, si tú estás en una iglesia, en una comunidad en la que siempre te hablan de cómo Dios te va a prosperar aunque vivas en tu pecado, no necesariamente estás en un lugar aprobado por Dios. El mensaje verdadero de Dios por sus mensajeras o sus mensajeros, muchas veces la mitad de todos los mensajes que están en la Biblia han sido mensajes de reprensión y vienen de parte de Dios. Ahora Daniel se preparaba para dar un mensaje de juicio final, sangre, muerte al rey más poderoso. Daniel no iba a hablar palabras lisonjeras que agradaran al oído. Daniel iba a traer juicio. Le dice Daniel ahora a Belsasar, tus dones sean para ti, no me importa lo que me ofreciste, y tus presentes dáselos a otro que busque esos dones mundanos en vez que Dios. La escritura, este es Daniel, yo la leeré al rey y la mostraré ahora su declaración. El profeta recordó primero a Belsasar asuntos que le eran familiares. Antes que Daniel le dé la interpretación, le va a traer un recuento desde su día de Belsasar número 1, pero que no le habían enseñado a Belsasar la lección de humildad que podría haberlo salvado. Había entonces Daniel mostrado desde el principio a Belsasar, le habló lo primero, le habló del pecado de Nabucodonosor, de su caída y de cómo el Señor le había obrado con él. Le da un recuento de tu familiar. Así actuó Dios con tu familiar, del dominio y gloria que se le habían concedido a su familiar, así como el castigo divino que mereció su orgullo, del subsiguiente reconocimiento que había expresado acerca del poder y la misericordia del Dios de Israel hacia su familiar Nabucodonosor. Después, en palabras audaces y enfáticas, reprendió a Belsasar. ¿Saben? Voy a hacer un mini paréntesis. ¿Saben que esta misma forma profética usada por Daniel se parece mucho
a la misma forma profética del último profeta que tuvo el pueblo de Israel. En el libro de Hechos, capítulo 8, ese último profeta le da un recuento al Sanedrín judío. Desde su día número 1, le muestra las maravillas de Jehová y luego le da el juicio final, el profeta último de Israel, a la nación que estaba a punto de ser cortada por siempre. Lo mismo Daniel le daba ese mensaje a Belsasar. Hizo entonces resaltar el pecado del rey y le señaló las lecciones que podrían haber aprendido, pero que no aprendió. Belsasar no había leído correctamente lo experimentado por su abuelo, ni prestado atención a las advertencias que le daban los acontecimientos tan significativos por él mismo. Se le había entonces concedido a Belsasar la oportunidad de conocer al verdadero Dios y de obedecerle, pero no le habían prestado atención y estaba por cosechar las consecuencias de su rebelión, declaró el profeta Daniel. Y tú, Belsasar, nos has a todos mostrado de que no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto antes que le aconteció a tu familiar Nabucodonosor. No te humillaste contra el Señor del cielo. Te has ensoberbecido, enorgullecido. Te hiciste traer delante de ti los vasos de la casa del templo que Salomón construyó, y tus príncipes, mujeres, concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, a tus dioses de plata, oro, metal, hierro, madera y piedra, que ni ven ni oyen, ni saben, diste alabanza, y al Dios del cielo en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la palma de la mano que esculpió la escritura. Amigo, amiga que estás aquí, que escuchas esto quizás por primera vez, tienes que saber la realidad. Cualquier estatua, cualquier dios, cualquier figura que esté encarvada, dibujada o formada por otro hombre en tu iglesia, cuando entras y ves figuras de llamados santos en las paredes de tu iglesia, si ese es el lugar donde tú te reúnes, tienes que saber de que de acuerdo a la Biblia, esos son formaciones de hombres, estatuas, imágenes, es idolatría a Dios. En los 10 mandamientos, Dios lo condena. Tener imagen, postrarte ante ellas. Y lo que Dios le está diciendo a Belsasar, en vez de adorar al verdadero Dios, hiciste una fiesta. Te inclinaste ante tus dioses, ante las figuras que otra persona formó. Ahora, la escritura está presente, volviéndose hacia el mensaje enviado por el cielo. El profeta Daniel leyó en la pared lo siguiente: Mene, Mene, Tekel Uparsin. La mano que había trazado los caracteres ya no era invisible, pero aquellas cuyas palabras seguían resplandeciendo, la mano se quita. Las palabras permanecen de fuego, con terrible claridad. Y ahora la gente escuchó con el aliento en suspenso, mientras el anciano profeta Daniel explicaba la declaración del negocio, Mene, contra Dios, tu reino lo ha cortado. Eso es lo que significa Mene. Mene lo ha rematado. Es decir, Babilonia estaba a punto de terminar. Aproximadamente de acuerdo a la historia, su culminación de Babilonia, año 605 a.C., Mene Mene Tekel Uparsin, sucedió esa misma noche, año 539 a.C. Allí iba a terminar esa noche el imperio babilónico. Y Daniel continúa, Tekel, Mene, Mene, Tekel.
Pesado significa pesado ha sido en balanza. Y fuiste hallado perez, uparsin. Has sido hallado falto. Perez significa tu reino fue roto y es dado Perez a los persas, que estaban aliados en el 539 a.C. con los medos. Medo, persa. ¿Se acuerdan de la estatua del Daniel capítulo 2? Lo que le iba a seguir a Babilonia era medo, persa. En Daniel capítulo 5, esta escritura significa tu tiempo se acabó. Aquella última noche, de loca insensatez de este rey, Belsasar y sus señores habían colmado la medida de su culpabilidad y de la que incumbía al reino caldeo. Ya no podía la mano refrenadora de Dios desviar el mal que le amenazaba a Belsasar, a Babilonia. Mediante múltiples providencias, Dios había procurado enseñarle a reverenciar su ley a Belsasar, pues Dios es un Dios de gracia y Él no quiere que nadie se pierda, sino que vengan al arrepentimiento. Le había mostrado su ley de los 10 mandamientos. Había declarado acerca de aquellos cuyo juicio llegaban ahora hasta el cielo. Curamos a Babilonia y no ha sanado, decía el profeta, a causa de la extraña perversidad del corazón humano. Dios encontraba por fin necesario dictar la sentencia final irrevocable. Belsasar iba a caer esa misma noche. Su reino iba a ser traspasado a otras manos. Cuando el profeta dejó de hablar, Daniel, vea la Biblia, Daniel 5, ordenó el rey que se le recompensase con honores prometidos y en consecuencia vistieron a Daniel de púrpura y en su cuello fue puesto un collar de oro y pregonaron de él que fuese el tercer señor del reino. Más de un siglo antes, más de 100 años antes, la inscripción había predicho que la noche de placer, durante la cual el rey y sus consejeros rivalizarían unos con otros para blasfemar contra Dios, se vería de repente trocada en ocasión de miedo, destrucción y ahora en rápida sucesión. Imagínese esta escena. Se produjeron uno tras otro acontecimiento portentoso que correspondían exactamente a lo descrito en las Sagradas Escrituras. Antes que hubiesen nacido los protagonistas del drama, antes que Belsasar naciera, ya se había escrito este desenlace. Mientras estaba todavía en el salón de fiestas, Babilonia, los caldeos, Belsasar, rodeado, Daniel se encontraba todavía allí, rodeado por aquellas cuya suerte estaba sellada. El rey recibió de un mensajero, vea, caldeo, la información de que su ciudad era tomada en ese mismo instante por el enemigo, cuyos planes se habían sentido tan seguros. Babilonia, mi ciudad nunca va a ser penetrada. Pero la historia confirma de que los persas y los medos, en un plan ingeniado por sus civiles topógrafos e ingenieros, se cree que desviaron el río que alimentaba Babilonia. Brevemente lo desviaron y por la entrada del punto alto de Babilonia, donde entraba el agua por gravedad. Al desviar ellos la torrente del agua, hubo un espacio para que los persas entraran por abajo de las murallas impenetrables. Ahora en esa misma noche se daba el anuncio a Belsasar: la ciudad es tomada. Hay ejércitos medos y persas. Por el enemigo ahora somos rodeados, contra cuyos planes se había sentido Babilonia tan segura, y consternándose los hombres de guerra de Babilonia. Esto lo había profetizado Jeremías, capítulo 51, versículo 31 y 32. Había profetizado el momento de la caída de Babilonia. Décadas antes
Aún mientras Belsasar y sus nobles bebían de los vasos sagrados de Jehová y alababan a sus dioses de plata, oro, los medos, los persas, habiendo desviado el curso del Éufrates, penetraban en el corazón de la ciudad desprevenida. Amigo, amiga, para mí es este mensaje. No permitamos que nuestra vida sea tomada en un accidente repentino de una forma desprevenida espiritualmente y perdamos el cielo por haber muerto en pecado, por haber muerto bajo la influencia de alguna droga, bajo el alcohol, bajo un acto ilícito. No permitamos que nuestro último acto en este mundo, nuestro ángel acompañante, lo registre como que terminaste tu vida en pecado, porque entonces no habrá salvación para ti. Tu muerte en esta tierra será marcada por tus hechos, porque seréis juzgados por tus hechos basados a los 10 mandamientos de Dios. Si tú te llegases a perder tu vida en este instante, en algo repentino, un accidente, algo no planeado, y viviste tu vida sin arrepentimiento, sin producir frutos dignos de arrepentimiento del Espíritu Santo, sin arrepentirte, no hay seguridad para cualquier alma. En este momento, Belsasar ahora estaba a punto de enfrentar la misma suerte. Había dicho el profeta Jeremías, versículo 14, y sus gritos de triunfo podrían entonces oírse de los persas sobre los clamores desesperados de los asombrosos babilónicos, caldeos disolutos. Esa misma noche de la escritura en la pared fue muerto Belsasar. Lo dice el libro de Daniel capítulo 5. Rey de los caldeos, y un monarca extranjero se sentó en el trono. Es que Dios lo había profetizado, y es que lo que está en la palabra de Dios no falla. Los profetas hebreos habrían hablado. Ellos habían hecho todo esto claramente de la manera en que iba a caer Babilonia. Al revelarse el Señor en visión los acontecimientos futuros por medio de Ezequiel, Daniel, Jeremías, habían exclamado: ¿cómo fue presa Sesash? Y fue tomada lo que era, alabada por total la tierra. ¿Cómo fue Babilonia por espanto entre las gentes? ¿Cómo fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra? Este era un lenguaje simbólico para describir el poderío de los caldeos. Se tornó Babilonia en desierto entre las gentes. Del grito de la toma de Babilonia, la tierra tembló y el clamor se oyó entre las gentes. En un momento cayó Babilonia, porque vino el destruidor contra Babilonia y sus valientes fueron presos. El arco de ellos fue quebrado, porque Jehová, Dios de retribuciones, dará la paga. Y Jehová, había escrito por medio de Jeremías, Ezequiel, Daniel, había inspirado. Ellos escribieron este final, este desenlace triste para una nación y un rey que pisoteó la gracia de Dios. Sus príncipes, sus sabios, sus capitanes, sus nobles, sus fuertes, y dormirán sueño eterno. ¿Cuál era ese sueño eterno? Su consecuencia eterna. Si todos ellos mostraron en su último momento de esta tierra de que rechazaban la gracia de Dios con sus actos, Dios no los iba a forzar. Y sabes una cosa, en el día final, en la resurrección final, no todos van a levantarse para salvación. Unos, dice la Biblia en Apocalipsis, que van a ser levantados para vergüenza y no despertarán. Dice Daniel, Jeremías, Ezequiel, por medio de las profecías de Babilonia, cuyo nombre, el que había profetizado, el que había inspirado, es Jehová de los ejércitos. Púsete lazos y aún fuiste tomada, oh Babilonia, y tú no lo supiste. Fuiste hallada aún presa, porque provocaste a Jehová.
Abrió Jehová tu tesoro y sacó los vasos de su furor, porque esta es obra de Jehová, Dios de los ejércitos en la tierra de los caldeos. Habían profetizado los profetas. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, oprimidos fueron. Jeremías capítulo 51, versículo 41. Los hijos de Israel, Judá, juntamente, y todos los que los tomaron cautivos, se los retribuyeron ahora por medio de la mano de Dios a los caldeos. Versículo 23 del capítulo 50 de Jeremías. El redentor de ellos es el fuerte. Jehová de los ejércitos es su nombre. De cierto, abogará la causa de ellos. Jeremías capítulo 51, versículos 56 y 57. Para hacer quitar la tierra y turbar los moradores de Babilonia. Jeremías capítulo 50, versículo 25. Así, el muro ancho de Babilonia quedó derribado eternamente y sus altas puertas fueron quemadas a fuego. Así entonces hizo cesar Jehová de los ejércitos la arrogancia de los soberbios y abatió la altivez de los fuertes. Así Babilonia, la hermosura de su reino, el ornamento de la arrogancia, de la grandeza de los caldeos, llegó a ser como Sodoma y Gomorra, lugar maldito para siempre. La inspiración había declarado: nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni hincará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las bestias, las fieras, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán hijas del búho, decía la profecía. Jeremías capítulo 51, versículo 58. Isaías 13:11. Isaías 13 del 19 al 22. Y convertiréla en posesión de erizos, en lagunas de agua, y la barreré con escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. Isaías, capítulo 19, del 14 al 23. Al último gobernante de Babilonia llegó la sentencia del vigía divino, como había llegado en figura al primero. A ti, dicen, el reino es traspasado de ti. Daniel capítulo 4, 31. Desciende y siéntate en el polvo, virgen, hija de Babilonia. Siéntate en la tierra sin trono. Siéntate, calla, entra en tinieblas, hija de caldeos, porque nunca más te llamarán señora de reinos. Enojóme contra mí, pueblo, contra mí, Jehová. Profané mi heredad y entreguélos en tu mano. No les hiciste misericordia a los necesitados. Y dijiste para siempre. Esta era la profecía contra los caldeos. Para siempre seré señora. Y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. Oye pues, ahora, esta delicada profecía, la que está sentada confiadamente, la que dice en su corazón: yo soy, y fuera de mí no hay más, no quedará viuda, ni conoceré entonces orfandad. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día: orfandad y viudez. No quedará entonces viuda ni conocerá orfandad. Estas dos cosas iban a suceder a los caldeos. En toda su perfección vendrán sobre ti por la multitud de tus adivinanzas, es decir, hechicería, es decir, rechazar al verdadero Dios, y de tus muchos agoreros, porque tú confiaste en tu maldad, diciendo: nadie me ve. Ese soy yo, ese eres tú. Cuando disfrutamos de un pecado donde creemos que nadie me ve, nadie conoce, la realidad es que tu Creador tiene un ojo que escrutina todo corazón, que es omnipresente y está en todo lugar. Tu sabiduría, sigue hablando de Babilonia, tu misma ciencia te engañó y dijiste en tu corazón: yo y no más. Vendrá pues sobre ti cuyo nacimiento no sabrás,
Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás redimir, y destrucción que no sabrás vendrá de repente sobre ti. Estate ahora en tus encantamientos, decía el profeta, y con la multitud de tus agoreros en los cuales te fatigaste desde tu niñez. Quizás podrás mejorarte, quizás te fortificarás. Hazte fatigado en las multitudes de tus consejos. Parecen tus actos a las de Sodoma y Gomorra. He aquí que serán como tamo. No te salvarán tus hechos, tu confianza, tu poderío. No habrá quien te salve. Y esto lo había profetizado decenas y más de 100 años antes el profeta Isaías, capítulo 47, del versículo 1 al 15. Este mismo momento, año 539 a.C., cumplido por el profeta Isaías, inspirado por Dios. A cada nación que subió al escenario de acción se le permitió ocupar su lugar en la tierra. Amigo, amiga, este mensaje que continuamos deshebrando, estudiando, nos da una aplicación a nosotros. La gracia de Dios es inmensa. No es solamente para el judío, para el israelita, para el hebreo, para el que se cree ungido de Dios. No, es para todo el mundo. Y Dios lo mostró enviando por medio de la destrucción de Judá por su apostasía a sus mensajeros y mensajeras. Daniel, sus amigos y muchos otros, Ezequiel, a Babilonia, para que la gracia de Dios se abriera para la nación más poderosa. Pero la gracia de Dios tiene un límite. La gracia de Dios es como esta copa que puede llegar al límite y rebosar. Hermano y amigo, no permitas que este día, tu último acto en esta vida, sea registrado por tu vigía, por tu ángel acompañante, como murió en pecado, porque entonces no habrá ninguna esperanza para ti. Tu resurrección será de vergüenza. No permitas que esto pase. Regresa al arrepentimiento, pues siempre ha sido el arrepentirse la clave. No importa tu vida y tu pasado, hoy puedes reempezar esa conexión con Dios. Sométete a Él, como hizo Nabucodonosor antes de morirse. Lo vimos la semana pasada. Oremos. Nuestro Dios y Padre, permite que nuestro corazón no se endurezca nunca a tu Espíritu Santo, que nos llama al arrepentimiento. Cualquier persona que escucha este mensaje de tu palabra, Daniel 5, permite que lo aplique a su vida y que abra la puerta de su corazón. Tú has prometido, Apocalipsis 3, que cualquiera que lo abre, tú entrarás y cenarás con él. Permite que tu Espíritu Santo nos traiga el gozo que promete. Lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.